¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenas noches en este día todavía de invierno, aunque el clima nos hace parecer que no, del año 2023, 7 de agosto. Y decimos esto referencialmente además porque estábamos hablando antes de empezar este foro y teníamos la idea compartida de no hablar solamente para el presente, sino también dejar un testimonio para el futuro. Esto, aprovecho de mencionar, ha estado en el espíritu de las actividades que ha organizado en su conjunto la Universidad de Chile durante la conmemoración de estos 50 años del golpe, bajo el lema, el mensaje, educación para la democracia. Y dentro de eso también es el esfuerzo conjunto, aunque esfuerzo tiene como una connotación de ingratitud. La verdad es que ha sido muy placentero trabajar conjuntamente con la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile en nuestros 3 foros con cada una de sus cátedras. Nos hemos reunido los primeros lunes de cada mes. El mes de junio estuvimos con la Cátedra de Racismos y Migraciones, el primer lunes de julio con la Cátedra Amanda Labarca, que es la que se dedica a temas de género, de igualdad de género, y ahora estamos con la Cátedra de Derechos Humanos. Aprovecho en esta parte de la conversación, antes de entrar al diálogo, de saludar la presencia en esta sala máster, aparte de todos ustedes que están acá, a todo el equipo de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones, a la Vicerrectora María Pilar Barba, y por supuesto también aprovechamos de saludar a nuestro equipo porque hay varios integrantes del equipo de Radio Universidad de Chile ahora trabajando para hacer posible esta transmisión. Si quieren pueden aplaudir, así aprovechamos de contar que hay hartas personas acá en la sala. Las presentaciones ya están hechas en el mensaje inicial, en la cortina, como le llamamos radialmente. Así simplemente para repasar, Claudio Nach, buenas noches, bienvenido, gracias por estar acá. Muchas gracias, Patricio. Siempre un gusto estar aquí en la radio. A Gaby Rivera, presidenta de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, muchas gracias por estar acá. Gracias también, gracias por la invitación y esperemos que sea una muy buena conversación. Y a Alicia Lira, presidenta de la agrupación de familiares de ejecutados políticos, muchas gracias por estar acá. Con micrófono, Alicia, para que te escuchen en todas partes. Gracias por esta invitación tan importante. Gracias. Bueno, a ver, vamos a partir de la siguiente manera. Vamos a hacer una primera ronda. Yo sé que corren tiempos un poquito amargos para los derechos humanos, para la memoria, y queremos partir tratando de ver, yo sé que es difícil, pero tratar de ver el vaso medio lleno, ¿ya? Han pasado cosas terribles que son las que hacen que estemos acá reunidos, pero habiendo ocurrido lo que ocurrió y estando viviendo lo que estamos viviendo, queríamos partir con una primera ronda hablando de aprendizaje, ¿no? O sea, qué hemos aprendido, qué hemos conseguido, qué hemos logrado, cómo apoyarnos en esa parte, aunque sea chiquitita del vaso, la del vaso medio lleno, para efectos de poder proyectar las tareas del presente y del futuro. Alicia. Buenas noches. Bueno, creo que nosotros los familiares, como mucha gente, vemos siempre el vaso más de medio lleno, porque eso habla de una consecuencia, habla de esperanza, habla de confianza, a pesar de que ha sido tan difícil y largo el camino de la verdad y la justicia. Por lo cual, para nosotros hoy día estamos viviendo momentos difíciles, pero seguimos adelante con ese trabajo que primero es un problema personal, una situación de tragedia de uno, pero cuando uno llega a las agrupaciones o colectivos que existen, deja de ser uno, es un colectivo. Y ese colectivo de tristeza, de dolores, pero también de alegría, de rebeldía, de seguir adelante, desafiando a quien se ponga en el camino, sea dictadura o gobiernos post-dictadura, es lo que hemos avanzado y es lo que estamos. Y para la lucha que se ha dado a lo largo del país, todas las agrupaciones, a 50 años, lo que ahí se ha logrado gracias al esfuerzo, la lucha de los familiares, de las víctimas, los abogados de derechos humanos y esa civilidad que siempre nos ha acompañado en los momentos más cruciales.
Gracias, Alicia. Gaby. Mientras Alicia hablaba, yo quería y comenzaba a recordar cómo se comienza toda esta historia, el por qué comienza esta historia tan dramática y tan triste y tan terrible para nuestro país, para el pueblo de Chile. Y quiero recordarlo en los primeros años de la Unidad Popular, porque no puedo dejar de decir que nuestros familiares, los detenidos desaparecidos, los ejecutados, los torturados, los que asesinaron en dictadura, los que enviaron en un momento lejos de este país, a los que los relegaron también dentro de este país, eran parte de la Unidad Popular. Por lo tanto, yo siempre me tengo que, y retrocedo a ese minuto que creo que, por lo menos para mí y para la gran mayoría de nuestra organización, creo que fueron los momentos más felices de nuestras vidas. Y de ahí, el 11 de septiembre, comienza todo lo que sabemos. Comienza esta historia macabra de donde empiezan a asesinar y empiezan a hacer desaparecer, palabra que como chilenos no conocíamos. Desaparecer a alguien por desaparecer, no lo conocíamos. Por lo tanto, esa historia comienza a escribirse en cada uno de los momentos, 74, 73, después del 73, del mismo septiembre, ya las compañeras comienzan a buscar. Sin ningún compromiso, porque no había nada que nos decía que estaba pasando y no podíamos creer lo que estaba pasando. Yo era chica en esa época, sin duda, pero veía la cara de mis papás, porque todavía mi papá estaba con nosotras, la angustia de saber que iban cayendo compañeros y compañeras en esos momentos, en esos tristes, y recordaba también cuando veíamos cómo corrían en cada uno de los lugares precisos, como los ríos, como el mismo río nuestro que está muy cerca, el río Mapocho, cómo corrían los cadáveres por ese sendero que ha sido parte de esta historia y que ahí hay sangre de cada uno de nuestros seres queridos. Por lo tanto, no puedo dejar de no mencionarlo. Es decir, siento que hay parte de nuestra historia. Como se empiezan a organizar estas mujeres que de oído, siempre digo, que de oído se fueron dando cuenta, porque la compañera de adelante era que buscaba un compañero que en algún minuto lo conocían nuestras mamás. Y así comienza esta búsqueda con cada una de esas valerosas mujeres que enfrentaron la dictadura con fuerza, con gallardía, con mucho amor, pero con mucho compromiso también de encontrar. Porque no puedo dejar de decir que también el primer grito que hacíamos era: vivos se los llevaron y vivos los queremos. Y han pasado 50 años, sí, 50 años, que no los hemos encontrado todos, que es muy poco la cantidad de compañeros que hemos encontrado y que siguen faltando a este país 1000 y tantos detenidos desaparecidos y ejecutados políticos. Así que esta historia sigue y sigue siendo un presente y no un pasado. No podemos jamás dar vuelta a la hoja, porque no puede ser, porque para poder tener una historia real tiene que estar con la verdad, la justicia, con la memoria y la no repetición. Y creo que los gobiernos anteriores nunca tuvieron la voluntad política para hacerlo, para ocuparse y para preocuparse. Así que yo creo que por eso que estamos hoy día 50 años con estos resultados. Muchas gracias, Gaby. Profesor Claudio Nach. Gracias, Patricio. Cuando nos reunimos por primera vez, y esto en la iniciativa de este ciclo de foros es bien interesante porque surge de una reunión de las coordinadoras, del grupo de quienes coordinan las distintas cátedras de la BEXCOM,
nos propusieron en una reunión hacer este ciclo de foro. Y había una pregunta ahí clave, me parece, para este foro, para el foro sobre derechos humanos, que era cómo conversar sobre los derechos humanos en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe, y hablar de lo que ha significado la lucha durante 5 décadas, la lucha por los derechos humanos. Y la respuesta que yo creo que surgió natural, y eso habla muy bien del diálogo que ahí se generó, la respuesta natural fue que las voces que eran relevantes que estuvieran en este foro eran las voces de quienes han liderado esa lucha estos 50 años. No era el espacio de la academia, no era el espacio de la teorización de estos temas, sino que recoger esa historia de lucha y privilegiar esa voz. Y justamente lo que comentaba Alicia y Gaby en esta primera ronda, uno lo puede traducir en este lenguaje teórico. Yo creo que, bueno, ustedes saben, esta es mi obsesión los últimos años, el vínculo entre teoría y práctica. Y yo creo que aquí se ve claramente, es decir, cuando uno habla de memoria, cuando uno enseña a los estudiantes en la universidad de qué se trata la memoria en derechos humanos, lo que les dice básicamente que este es un ejercicio individual y colectivo que implica tomar una decisión política, que es qué vamos a recordar, pero también cuando decidimos recordar, también tomamos una decisión de qué vamos a olvidar. Y por lo tanto es una decisión personal y colectiva muy profunda. Y en ese sentido los hechos que han marcado la historia de este país, las últimas décadas, son hechos muy duros. Son hechos que no solo han significado transformaciones políticas, económicas, sino que en la vida, en la cotidianidad de la familia de Gaby, de Alicia y de miles de familias chilenas. Y en ese sentido, entonces, esa memoria, ese recordar colectivo, tiene que tener un sentido. Y ese sentido tiene que ser cuestionar el presente y permitirnos proyectar el futuro. Y yo quiero destacar acá en eso algo que creo que en este país hemos sido tremendamente injustos e ingratos en términos de que si hoy estamos hablando a 50 años del golpe de derechos humanos, es gracias a las organizaciones, a los familiares, a las agrupaciones, a quienes mantuvieron en los peores minutos esta lucha sin descanso. Escuchábamos hace un par de días atrás al expresidente Eduardo Frei insistiendo con lo que los familiares tuvieron que escuchar una y otra vez durante 30 años, que hay que preocuparse del futuro, para qué mirar hacia atrás, proyectemos este país, pero un país sin memoria con un país en impunidad. Y en ese sentido, la deuda que tiene este país con las organizaciones, los familiares que han mantenido esta lucha, no es solo la deuda de saber qué ocurrió, de hacer justicia y reparar, sino que es una deuda con la calidad de la democracia. Si hoy día tenemos posibilidades de construir democracia, si tenemos posibilidades de proyectar un futuro democrático, en buena parte es por quienes lucharon pese al abandono del Estado durante tanto tiempo. Y yo creo que espacios como este, la conmemoración de los 50 años, no es la conmemoración del golpe, es la conmemoración de la lucha por los derechos humanos. Y yo creo que eso tenemos que rescatarlo profundamente en este año, en las discusiones de este año. ¿A quiénes le debemos la dignidad de este pueblo en su lucha por los derechos humanos? Creo que en las organizaciones que representa Gaby, que representa Alicia, tiene probablemente la mejor expresión de la reserva moral de este país.
Sí, es probable que la mayoría de ustedes, por lo menos a mí me pasa y lo he conversado con otras personas, no imaginábamos que íbamos a llegar a la conmemoración de los 50 años en estas condiciones. Em, Cuesta mucho volver a decir y que te vuelvan a escuchar que los derechos humanos no deberían ser un tema de disputa, sino un piso mínimo de convivencia. Así como cuesta mucho en el debate público y en el ámbito del periodismo, eh, separar las opiniones de los hechos y separar la mentira de la verdad. Y lo digo en un día como hoy, donde a propósito de violaciones a los derechos humanos más recientes, ha sido desaforada la diputada Cordero, que ahora va a tener que demostrar en tribunales, que la senadora Campillay sí puede ver, ¿no? Y cuando esto ocurrió, la senadora Campillay lo que dijo es: vamos a tribunales porque ahí yo le voy a demostrar que no puedo ver, y estoy completamente segura de que no puedo ver. Bueno, tratando de ponerle un poco de ironía también al absurdo al que hemos llegado. El tema es que este escenario inesperado, este escenario que podría traducirse en perplejidad, nos plantea también un desafío, ¿no? Y el desafío es qué hacer frente a un escenario que, para decirlo en una palabra y no seguir hablando, muchos lo juzgan como de retroceso, ¿no? ¿Qué se hace en esa circunstancia? Gaby. Disculpa. Mira, yo creo que el retroceso no lo veo tan como retroceso. Yo creo que hemos ido avanzando y creo que hoy día la palabra detenido desaparecido está bien, donde bien siempre debió haber estado. Es decir, los detenidos desaparecidos, recuerden que éramos presuntos los detenidos desaparecidos y hablaban de los presuntos detenidos desaparecidos. Por lo tanto, si bien es cierto, lo que yo creo que no han habido las voluntades políticas para hacerse cargo. Eso creo que es lo más importante. Hoy día y durante todo el periodo desde Elwin hacia adelante, creo que no hubieron las voluntades políticas para hacerse cargo de lo que significaba la desaparición de un ser querido, pero además de un chileno y de muchos otros extranjeros. ¿Cómo era posible que estuvieran desapareciendo en una dictadura cívico-militar tan cruel? Porque a estos 50 años hemos ido sabiendo qué es lo que hicieron realmente los asesinos de nuestros familiares, y así lo digo con nombre y apellido. Y fuertemente, fueron asesinos de nuestros familiares. ¿Cómo los torturaron? Hoy día yo creo que nadie puede decir que eso no existió. Por lo tanto, creo que hemos ido avanzando en el sentido de que hoy día hablamos de lo que significa la desaparición forzada y lo que significa la tortura permanente para los familiares y también para un pueblo que sufrió las mismas situaciones que vivimos los jóvenes de esa época, porque también fue un tema con los jóvenes de esa época. El sentir que estábamos encerrados, que teníamos que pedir permiso, por ejemplo, para que alguien bautizara a un hijo. Entonces, también el pueblo en esa época tuvo restricciones absolutas, no solamente los familiares como familiares. Entonces, el que nosotros hoy día y que este país comience a decir y a hablar de los detenidos desaparecidos que existieron y que están y que son militantes de la Unidad Popular y que también cada uno de ellos tenían una militancia política y que hoy día tenemos un memorial en Santiago y en el Cementerio General y así a nivel nacional, es porque las agrupaciones y los familiares hemos puesto todo y dicen por ahí, las compañeras han arañado el desierto buscando, nosotros todo lo que es zona central y en el sur, las compañeras buscando en los ríos y en todos los lugares que dejaron a nuestros familiares. Por lo tanto, desde Arica a Punta Arenas,
la sangre derramada por todo Chile son la de nuestros familiares, y eso hace que hoy día estemos conversando hoy en una radio donde estemos contando qué ha significado en estos 50 años, que no ha sido fácil, para ninguna agrupación. Todo lo contrario, ha sido un compromiso de vida, y que el compromiso no solamente termina en los 50 años. Y yo decía, ¿qué pasa con el año 51, 52, 53, 54 y de ahí para adelante? Las agrupaciones van a estar siempre presentes buscando a cada uno de los compañeros que aún no los hemos encontrado. Eso. Claudio, en la Universidad de Chile tenemos el privilegio de enseñar a súper buenos y buenas estudiantes, ¿no? Por lo tanto, no es un problema de ellos necesariamente, pero a mí en las clases me ha pasado que no saben mucho lo que pasó hace 50 años, ¿no? Lo saben referencialmente, pero no. Más temprano entrevistaba a la profesora Pascal Bonefá, que también es de la Escuela de Periodismo, que escribió un magnífico libro sobre la prisión en el Estadio Nacional, que aprovecho de recomendarlo, y ella también me decía, hay muchos jóvenes que no tienen ni idea que el Estadio Nacional fue un campo de concentración. Hay una oposición a que una comuna renombre espacios públicos con los nombres de las víctimas. Y podría seguir mencionando ejemplos simplemente para contextualizar la pregunta, Claudio, pero junto con los avances, ¿qué es lo que falta, ¿no? para que el tema de los derechos humanos esté más en el corazón de nuestra convivencia? Sí, es un enorme desafío ese, el de... A ver, yo creo que hay un tema que es clave en materia de derechos humanos y que nos ha costado construir un puente para que cada persona entienda que cuando hablamos de derechos humanos no es un problema de otros, no es un problema de las víctimas, no es un problema de los familiares, sino que nos involucra a cada uno de nosotros, nosotras en los espacios cotidianos. Y en ese sentido creo que nos falta de alguna manera, ese empoderamiento del discurso de derechos humanos. Y yo creo que ha habido aquí un modelo donde deliberadamente la temática de derechos humanos ha sido escondida de alguna manera en las mallas curriculares, en la propia universidad. Nosotros todavía tenemos deudas en la universidad en estos temas, es decir, en mi facultad, en la Facultad de Derecho, y esto es como la casa de herrero, cuchillo de palo, en la Facultad de Derecho no tenemos todavía curso obligatorio en materia de derechos humanos, todavía no lo logramos. Todavía hay fuerzas en la facultad que nos dicen, no, esto no tiene que ser un tema obligatorio. Entonces, tenemos un desafío de acercar el discurso de derechos humanos a lo cotidiano, uno. Dos, ver el potencial que implica un enfoque de derechos humanos para las demandas no solo de sectores históricamente discriminados o marginados, pueblos indígenas, personas privadas de libertad, migrantes, etcétera, sino que también para las luchas sociales históricas, las luchas sociales de los trabajadores, las luchas sociales de las mujeres, las luchas sociales por los derechos de niños, niñas y adolescentes, son temas también de derechos humanos. Y en ese sentido, entonces, ¿por qué es tan peligroso en ese escenario, cuando no hemos logrado ese proceso de empoderamiento, encontrarnos con el discurso actual tan regresivo en esta materia? ¿Por qué? Porque tiene un campo muy fértil. Es decir, hoy día, como si fuera algo normal, volvemos a discutir temas que parecían consolidados, como el tema de la paridad de los derechos políticos de las mujeres. Hoy día volvemos a discutir como si esto
fuera un tema que no pareciera resuelto políticamente en nuestra sociedad. O volvemos a discutir en el ámbito de una constitución retroceder de los pocos derechos laborales que hoy día existen. Y esa normalización de las violaciones de derechos humanos cuando uno no actúa a tiempo, nos pasa lo que ocurrió en octubre del 2019, que volvemos a tener graves violaciones de derechos humanos y se justifican, se niegan, se relativizan. Entonces, la formación en eso, en derechos humanos, y yo creo que en eso la universidad tiene que acentuar su compromiso, y a mí me llena de esperanza. He estado conversando con la rectora de BES, y ella tiene un genuino interés y compromiso porque fortalecer la educación en derechos humanos, sobre derechos humanos y para los derechos humanos al interior de la universidad. Y yo creo que ese es el camino, ver todo el potencial que tiene el discurso, el enfoque de derechos humanos para transformar las condiciones de desigualdad actualmente vigentes. Alicia, ¿cómo se enfrenta el negacionismo? Primero quiero decir algo del Diga lo que negacionismo. Creo que en el marco de estos 50 años del golpe civil militar, quiero rendirle un homenaje a aquellas mujeres y a aquellos hombres de nuestra agrupación, como Berto Ugarte, Hilda Rosa, Ofelia Moreno, el querido Michel Nash padre, que fueron los que conformaron nuestra agrupación en los peores tiempos de la dictadura, cuando el terrorismo de Estado estaba en su culmine, y tuvieron el coraje y la valentía, y eso a uno la llena de orgullo de seguir ese camino. Por lo cual yo también quiero decir, aparte del negacionismo, que creo que, hablando en los retrocesos, aquí solamente del retroceso que hay en el tema de derechos humanos, que estemos hoy día, 50 años hablando, son responsables los gobiernos de la posconcertación. No pueden sacarse la responsabilidad de ninguna manera. Que estemos a 50 años buscando los detenidos desaparecidos, los ejecutados sin entrega de restos. Hablamos de aquellos que ejecutaron, que los sacaron de las cárceles, sepultaron sus cuerpos y los entregaron a sus familiares. Aquellos que fueron ejecutados y los tiraron al río, también. Entonces, proyectos de ley, como la interpretación al Código Penal, 19 años durmiendo en el Congreso, que se encuentra en la Cámara del Senado, cuando hace 9 años un proyecto de ley de degradar a todo militar o uniformado que haya sido condenado en violación de derechos humanos, duerme en el Congreso. El retroceso lo tiene el Estado, porque no hablamos del retroceso que ha logrado las agrupaciones de familiares y la civilidad que nos ha acompañado en forma permanente. Estamos hablando de la responsabilidad de lo que está pasando hoy día, es culpa de los gobiernos post-dictadura, de Piñera para atrás. Por lo cual el hecho, cuando hablamos que el 30 de mayo hay un acuerdo marco que lo paran la osamenta de Pisagua, que la iban a votar, y esto es el 30 de mayo y el 2 de junio aparece la osamenta de Pisagua. Cuando hablamos de la propuesta Frey, o sea, propuesta donde entreguen la información anónima y no hay sanción penal. El acuerdo Otero-Figueroa, Estanque yendo con un dirigente de la Concertación al memorial homenaje, a ofender la memoria de nuestros familiares. Eso es retroceso, son responsables ellos. Los familiares, hombres y mujeres, han hecho un gran camino. Siempre he dicho, ha sido inmensamente doloroso cuando han buscado todas las formas de implementar la impunidad y de no buscar la verdad y la justicia, para que así los familiares que aún buscan, que aún sufren, que aún tienen una tortura psicológica permanente y moral por saber dónde están nuestros seres queridos. Por lo cual lo que pasa hoy día, ¿por qué hoy día el negacionismo, la relativización, que no solamente es patrimonio de la derecha,
hablando honestamente. Tiene que ver, y hoy día la derecha más reaccionaria, la derecha toda, ha creado un ambiente terrible porque, por favor, horroroso, como que los otros gobiernos no hicieron tanto nada porque eran posiciones tibias, medias leyes, bueno, pensemos, hay que recordar cuando se entrega las resoluciones de la mesa de diálogo, que la hace Frei, la recibe Ricardo Lago, en su discurso a nivel nacional, y está escrito en el informe, donde hace un reconocimiento al coraje y a la valentía de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, a esas mujeres o a esos hombres como Michelle Nash, nunca, ni siquiera, como bien decía Gaby, ni en sus velorios, de ir a rendir el esfuerzo, porque además, está claro, nosotros no solamente son los familiares y las víctimas que hemos sufrido en este país, es la sociedad en su conjunto. Y además los familiares no solamente estamos por la verdad y la justicia, sino que por una sociedad más justa e igualitaria. ¿Y por qué hoy día nace el negacionismo con más fuerza? Aunque hoy día, diríamos, pasó a segunda fase, porque hoy día más que negacionismo es reivindicación, alabar al dictador, y por lo cual el hecho les duele porque aquí se reivindica un proyecto político, que era la unidad popular. Se conmemora, se rinde homenaje a nivel mundial y cada día la figura de nuestro presidente Salvador Allende crece, y eso les duele. Por eso en este gobierno se nota más la forma furibunda a reivindicar el golpe a grupos fascistas, por lo cual eso para nosotros ha sido retroceso. No la lucha de los familiares, no la lucha de las víctimas, que seguimos adelante. Pero ahí estamos. Y cuando nombro a estas compañeras que se la jugaron toda su vida, murieron, es eso. Continuamos porque este no es un problema personal, no es un problema de dolor, es un problema político. Nuestros dolores son nuestros. Hay tragedia. Cuando hablaba yo de Ofelia Moreno, 5 familiares ejecutados políticos. Cuando hablo de Otilia Vargas, 3 hijos ejecutados y 2 detenidos desaparecidos, y Patricia quedó en condiciones no valideras por ella. Entonces, pero eso es lo que, por eso hablamos, este es un problema de sociedad. Y por lo cual, en ese sentido, el negacionismo, hoy día, que digan no existe, no importa. Porque ¿de quién nace? Hablen contra nuestros familiares o las víctimas, hablen con negacionismo, pero aquí están nuestros familiares. No estarán físicamente, pero están presentes en la calle, en las banderas, en las luchas, en distintos gremios. Por lo cual eso es nuestra fuerza, nuestra alegría, nuestra esperanza. Y hoy día tenemos una visión distinta con un gobierno que esperemos, porque hay una cosa cierta, que nosotros como agrupaciones tenemos confianza, pero sí nos enseñaron ver para creer. Por lo cual ahí estamos, los avances, pero nunca ningún gobierno nos trató en la forma de escuchar, invitar, recibir, darnos respuesta con este gobierno, ni siquiera en el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet. Estamos a esta hora de la... Estamos a esta hora de la tarde-noche, entre las 8 y las 9, siempre como que hay una duda al respecto. En este foro, yo sé que quienes están en la sala lo saben, déjenme recordar a quienes están sumando a la transmisión, que es el tercero de los foros organizados en conjunto por las cátedras de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, con la Radio Universidad de Chile, y que en este tercer capítulo tiene como coanfitrión, una mezcla de panelista y anfitrión, ¿no?, a la Cátedra de Derechos Humanos que dirige el profesor Claudio Nach. Vamos a hacer en esta parte de la conversación un ejercicio que ha resultado un poco extraño e inhabitual en este tiempo, porque seguramente ustedes han escuchado mucho esto de comparar los 50 años con los 40 años, ¿no?
y de cómo ha habido algunos retrocesos. Entonces a Claudio se le ocurrió, le voy a dar los créditos, una muy interesante idea, que es, bueno, y si pensamos no solo en los 40 para hacer una comparación, sino también en los 60, ¿cómo quisiéramos esta es una expresión de deseos, Claudio, Gaby, Alicia, cómo quisiéramos que se conmemoraran los 60 años? ¿Qué podríamos decir? Claudio, Nacho. Me encantaría decir que esta pregunta te sorprende, pero la inventaste tú, así que no hay... La inventé y no tengo respuesta, esa es la peor parte de todo esto. Pero me parecía súper interesante escuchar aquí a Alicia, a Gaby, cómo proyectan, cómo imaginan, cómo quisieran. Porque decíamos que la memoria tiene este elemento de proyección que nos permite pensar desde esa historia que recordamos, que es una historia, y lo ha dicho Alicia, lo ha dicho Gaby en esta tarde-noche, es una historia de lucha, es una historia también de alegrías, es una historia de momentos muy, muy duros, pero es la historia que surge de un sueño, de un Chile distinto, de un Chile que se podía imaginar distinto, donde las personas estaban disponibles para entregar tiempo para construir un edificio, lo que hoy día es el GAM, el antiguo Diego Portales y el edificio de la UNTA, que antes se hizo con mucho esfuerzo de horas de gente que iba y dedicaba horas de su día a construir un sueño. Y yo creo que los 60 años ojalá nos encontraran soñando de nuevo un proyecto colectivo. Yo creo que ese sería tal vez el gran desafío. A mí me parece que estuvimos muy cerca de eso. Hace un año atrás, cuando estábamos discutiendo una nueva constitución para Chile, en el proceso constituyente 2022, estaba ese germen de que estábamos soñando el Chile que queríamos construir. Y como este país nos acostumbra a momentos rudos, los terremotos, las inundaciones y otros, los golpes de Estado, una muralla de mentiras, de tergiversaciones, de fake news, de engaños, hizo que ese sueño quedara pendiente. Pero creo que ahí hay un germen de un Chile distinto, de un Chile que puede basar su acuerdo político, su democracia en los derechos humanos, donde estemos soñando un Chile que es capaz de mirar su historia sin vergüenza. Hoy día miramos nuestra historia a los 50 años y yo escucho a Alicia, escucho a Gaby y siento vergüenza, porque tenemos un fracaso de generación, no solo la mía, la anterior y espero que no las que vengan también, de un fracaso de tenerles una respuesta tan simple pero tan necesaria a los compañeros y las compañeras de Gaby, de dónde están sus seres queridos desaparecidos. No tenemos respuesta. Y eso hace difícil mirar a Gaby a los ojos, porque hemos fracasado en eso, los que hemos tenido espacios de poder, los que hemos tenido espacios de influencia en este país, y la academia es eso, no hemos sido capaces de construir un Chile que mire con dignidad a Gaby. A los 60 años yo esperaría que sí la podamos mirar a los ojos. Si eso al menos estamos en esa construcción, estos 10 años habrán valido la pena. Si no, serán 10 años de un nuevo fracaso. Oye, entre paréntesis, a cuidarse para que estemos todos para los 60 años y podamos ver si se cumplen o no los augurios. Gaby Rivera, presidenta de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos. Gaby Rivera Sánchez. Lo haremos así de aquí en adelante.
Mira, me emocionaron sus palabras, de verdad. Yo tampoco quiero estar 10 años más buscando. Hoy día nosotros tenemos una nueva generación que somos las hijas, los sobrinos, que estamos en la dirección de nuestra agrupación. Y me sumo a las palabras que dice Alicia cuando sí tenemos que, y yo digo chapó para nuestras compañeras que comenzaron esta historia, que fueron nuestras mamás, que recorrieron todo este camino muy duro, y con nosotras a cuesta. Con nosotras a cuesta. Los 60 años, yo me pregunto, y también quiero hacer esa misma pregunta, y lo dije hace un ratito, ¿qué va a pasar el 51, 52, 53 y llegamos a los 60? ¿Van a seguir las agrupaciones buscando solas? ¿Vamos a seguir buscando solas? Yo creo que también ahí hay una pregunta que nos tenemos que hacer como sociedad. Porque si bien es cierto, y aquí quiero dejar también muy claro que el Estado de Chile hizo desaparecer a nuestros familiares. El Estado de Chile hizo todo lo posible por ocultar dónde quedaron nuestros familiares. Por lo tanto, el Estado de Chile tiene la responsabilidad de buscar hasta encontrar. Y la sociedad completa tiene que acompañarnos en esta tarea. Porque nos faltan, sí, nos faltan nuestros vecinos, nuestros hermanos, nuestros compañeros. También al pueblo le faltan estos 100 y tantos detenidos desaparecidos. Perdón, 1000 y tantos desaparecidos. Porque no quiero olvidar, compañeros, y quiero decirlo muy claramente, estuvieron 20 años unas cajas olvidadas en algún lugar, 89 cajas. No sabemos si todos son compañeros nuestros. Estuvieron 20 años ahí. Y en ese tiempo han muerto la cantidad de compañeras que han muerto sin saber qué pasó con cada uno de ellos. Por lo tanto, es un tema también de nuestra sociedad, de nuestro compromiso del buscar. Ya no los desaparecidos son solamente nuestros familiares. Estos detenidos desaparecidos que aún no los hemos encontrado son parte de cada uno de ustedes los que están escuchando. Y nos tenemos que hacer responsables también. Así como le exigimos a los gobiernos y que hemos dicho claramente que no tuvieron las voluntades políticas para hacerlo en tiempos anteriores, sí esperamos, porque yo sigo soñando primero ese sueño que tuvieron mis papás y que tuvieron todos los detenidos desaparecidos, ese sueño que yo quiero que vamos a construir, pero lo vamos a construir entre todos, porque solas ya no podemos seguir estando. Es decir, todos estos años que nos quedan para los 60 años, tenemos que estar todos, porque si no, no vamos a volver a tener el sueño que cada uno de esos compañeros tuvieron el día que los asesinaron. Porque a los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, como dice Alicia, sin entrega de cuerpos, no fueron detenidos y hechos desaparecer y asesinados porque eran nuestros papás, sino que eran porque tenían una militancia política, porque tenían un sueño político, porque queríamos, y dijo queríamos siendo muy chica en esa época, porque queríamos un mejor futuro para cada uno de nuestro pueblo. Así que es tarea de todos y no solamente de las agrupaciones. Gracias, Gaby. Alicia Lira, presidenta de la agrupación de familiares de ejecutados políticos. ¿Cómo Lira imaginan Matus. los 60 años? Matus, Alicia Lira Matus. Es que siempre reivindicamos a nuestras madres. Bueno, a mí no me gusta mucho mirar al futuro en aras de suponer o lo que yo quiero.
Pero se nos presenta un momento bastante difícil porque la situación que se ve hoy día, no hay que olvidarse que el 2019 nuevamente se violaron sistemáticamente los derechos humanos. Se mató a más de 34 personas, se mutilaron más de 450 personas, a los jóvenes los encarcelaron, por lo cual es una deuda pendiente también del Estado, de los gobiernos, de hacer justicia en esos casos. Por lo cual, si no hay voluntad política, como bien decía, el Estado es el responsable que gastó todo lo que había para torturar, desaparecer. Hay 5 ejecutadas políticas embarazadas, entre ellos Leonides día a día, una adolescente con una sonrisa hermosa de 14 años embarazada, que la mataron y la tiraron en el puente Bulnes. Que fueron torturadas, cuando dice eran psicópatas, no eran psicópatas. Era un fin último de torturar y matar hasta el máximo del dolor para sacar la información que necesitaban y para terminar asesinando. Porque cuando se asustan cuando uno dice matanza o exterminio, si hablamos de los campesinos de Chihuío, de Lonquén, de Paine, Santa Bárbara, El Laja, Maipo, solamente los mataron con la complicidad de los civiles por haber sido beneficiados con la reforma agraria de la Unidad Popular. Por lo cual hay mucho dolor, muchas deudas pendientes, pero hay mucha fortaleza y fuerza para seguir adelante. Pero creo que esto es de larga data, porque aún no hay una conciencia, porque aquí vuelvo a repetir, a reiterar que los gobiernos se fueron a la cómoda. Las recomendaciones del informe de verdad y reconciliación, que es otro gesto de emparejar, en el informe hay victimarios, incluso agentes de la DINA, de la CNI, junto con los nombres de nuestros familiares. Por lo cual, pero había una recomendación que los informes debieran estar en todas las mallas curriculares, en todos los colegios, universidades, escuelas, incluyendo la de los militares, de carabineros, y el tema de derechos humanos, hacer políticas para nunca más. Nunca lo hicieron. Y no me digan que había temor. Aquel que tiene temor de perder su cargo, tiene el poder que tiene, porque está pensando en su bienestar de investidura que tienen. Por lo cual, el que tiene que jugársela, se la juega por integridad, por ética, por compromiso, porque el Estado fue el responsable. Por lo cual, yo veo a 60 años, mucho tiempo, mientras no haya una política que garantice las garantías de no repetición, van a pasar muchos años. Y así la composición política que tiene la Cámara, el Congreso, es imposible decir que se van a adelantar con proyectos de ley que tenga que ver con el derecho humano, si así han negado el hecho de la garantía, lo que tiene que ver con los trabajadores, las pensiones, menos lo va a hacer con derecho humano, porque ellos están a la ofensiva y están marcando la pauta. Y como vuelvo a decir, les duele el que se reivindique un proyecto político, que se hable de Allende y que se le enrostre los crímenes cometidos, la desaparición forzada que hicieron, porque no hay que olvidar, a 50 años los civiles cómplices de estos abominables crímenes en la dictadura siguen impunes, ni siquiera han sido sancionados políticamente ni social. Y ahí también vuelvo a repetir, y no soy anti-izquierda, concertación y no, sino que muchos ayudaron a blanquear a personajes que llegaron al Senado, fueron ministros. Bueno, pensemos en nuestro Ricardo Lagos nomás blanqueando a Emilio Cheire. Entonces eso, los medios de comunicación que hablan, que dicen, viven en el pasado, están llenados de odio, quieren venganza, un sentimiento que está alejado a todos, porque jamás tendríamos esa bajeza de sentir, pero sí somos inclaudicables, de que tiene que haber de justicia, que tiene que haber memoria, que tiene que haber, y eso lo hemos ido construyendo nosotros.
los familiares, las víctimas, las organizaciones que nos han acompañado siempre. Por lo cual, por eso pienso, soy más realista en ese sentido y seguir adelante con más fuerza, sobre todo a nuestra juventud, porque ellos no deben ni pueden pasar por lo que pasamos nosotros. Gracias, Alicia. Estamos casi llegando al final del programa. El tiempo en la radio es implacable, así es que lo que les voy a pedir ahora requiere disciplina y autocontrol, ¿ya? 1 minuto, uno, para cada uno para hacer un cierre. Claudio Nacho. Venía preparado. Hay un texto muy breve de Humberto Eco, se llama Contra el fascismo, que es una conferencia que dio Eco hace algunos años, en el 95, en Estados Unidos. Y termina con la siguiente frase que creo que nos viene muy bien hoy día a Chile con el surgimiento del neofascismo también en nuestro país. Dice: el fascismo puede volver todavía con las apariencias más inocentes. Nuestro deber es desenmascararlo y apuntar con el índice a cada una de sus formas nuevas, todos los días, en todos los rincones del mundo. Libertad y liberación son una tarea que no acaba nunca. Que este sea nuestro lema, no olvidemos. Creo que esa es la forma de enfrentarnos al fascismo hoy día en nuestro país, no olvidar. Gracias, Claudio Nach. Gaby Rivera Sánchez. Yo solo quiero decir y terminar con esto que por verdad, por justicia, por memoria, por no repetición nunca más, y ese va a ser el nunca más, y que sea parte de esta historia el seguir buscando hasta encontrarlos. Eso. Gracias, Gaby. Alicia Lira, Matus. Bueno, yo creo, le pido a que se sumen a esta demanda. Quiero decirle, una vez estuve con un señor católico, muy católico, y enrostraba esto de que nosotros entorpecemos, vivimos en el pasado. Entonces yo le hice una pregunta: mira, tú nos pides eso. Tú, para la Semana Santa, vives del duelo lo que fue Jesucristo. No lo conociste, ni tu familia, ni la línea sanguínea para menos, ni supiste todo esto. Sin embargo, todos los años hay un recogimiento y homenaje a este hombre, Jesucristo, por el tormento injusto que se le dio y su muerte. ¿Por qué a nosotros nos piden algo diferente cuando somos humanos, cuando los conocieron, los vivieron y fueron parte de eso? Por lo tanto, siempre miren a su vecino, a su amigo, que nunca deje de estar, excepto por enfermedades naturales, pero solamente eso. Que te duele a ti lo que me duele a mí. Eso es lo colectivo y eso es lo que nos hace ser digno, ser solidario y humano. Muchas gracias, Alicia. Dos cosas muy breves al final. Primero, me permito decir algo en lo que me atañe como periodista respecto a qué me gustaría a mí para los 60 años, que el compromiso con los derechos humanos como parte central de la línea editorial de los medios no fuera la excepción, como es en este caso, en el caso de la radio que me honra dirigir, sino la norma. Que cuando alguien incurriera en la televisión, en la radio, en un diario electrónico, en dichos negacionistas, fuera inmediatamente interrumpido y confrontado por mis colegas del futuro, o los que van a ejercer en 10 años más. Y porque el perfil de egreso que tiene, por ejemplo, en el caso de la Universidad de Chile, como uno de sus ejes, la formación en derechos humanos, sea efectivamente la identidad con la cual se ejerce esta profesión. Y decir al final que, bueno, para nuestra radio ha sido un honor y un agrado recorrer este camino en conjunto con la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones, con sus cátedras. No quiero dejar de mencionar a nuestros compañeros que no han salido aquí al aire, pero que son imprescindibles. Sin ellos no hubiéramos logrado esto. Por parte de la Vexcom, bueno, Bárbara Azcárraga, Fiorella Lopresti, Alejandra en la fotografía, Svenska Arensburg, por parte del equipo de la radio, Paula Ruiz, Juan Carlos Miranda, Nicoleta Fuentealba, David Farías, Ricardo Ramírez, que está por ahí,
y a todos los demás que nos han ayudado. La transmisión llega hasta acá, pero ya viene uno de los programas clásicos de la radio, que es el Bello Sino, conducido por Argo Geria, así que quienes están escuchando la radio, sigan nomás en nuestra sintonía. Buenas noches y gracias por la atención y por el interés. De la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile presentaron el tercer foro radial a 50 años del golpe Educación para la Democracia, Educación, Democracia y Derechos Humanos. Condujo el periodista y director de Radio Universidad de Chile, Patricio López. En el marco de la campaña